Continuamos en Toma la Ruta. Lo que estás escuchando no es ni nada más ni nada menos que uno de los temas, los clásicos de Los Violadores, allá por el primer disco de la banda, ¿no? Y estamos primero quiero chequear si estamos con mi compañero Jorge, del otro lado de la línea. ¿Está Jorge ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, podemos decir que este es un año que nos atraviesa a todos los amantes de la música y del rock argentino y principalmente de Los Violadores. Un montón de emociones. Tuvimos desde el programa la posibilidad de charlar hace un tiempo el gran momento que estaba viviendo Pil y después, bueno, su partida. Y así un montón de sucesos de fanáticos, de admiradores que nos escriben, que nos preguntan, que todo. Y hoy tenemos la posibilidad de charlar con el que nos faltaba, que es quizás el fundador principal de la banda y al que tanto queremos y recordamos de los primeros épocas de la banda, que es Sergio Gramática. Sergio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Gracias Sergio, un gusto poder tenerte acá en la radio municipal de Florencio Varela. Bueno, Gracias. Y bueno, para nosotros, para los melómanos, los seguidores de la banda y los seguidores tuyos, tener, bueno, la posibilidad de dentro de poco tener tu libro ya con la posibilidad de adquirirlo, ¿no? Porque ¿cómo es ese momento? ¿Cómo fue todo el proceso esto del armado del libro? bueno, mira, empecé a escribirlo en la cuarentena estricta el año pasado. Luego de recibir varios mensajes que querían que les explicara cómo eran los comienzos del punk, de personas de todo el país que me decían. Y yo en un momento pensé, viste, que era un momento bastante lúgubre para el país y para el mundo. Y digo, bueno, ¿por qué no lo empiezo a escribir yo mismo, no? Y con mis propias palabras, así ya... Y bueno, me tardé un año y pico, ¿no? En escribirlo y bueno, ya se terminó con un cuaderno y una virome, nada con compu y nada, porque yo de tecnologías, viste, cero. Y bueno, ya se terminó y ya se está en proceso de imprenta y yo creo que a principios de diciembre ya sale a la venta. Ya hay una preventa, ¿no? Claro, Y, sí. y bueno, ahí cuento. Es una autobiografía que presento toda la historia mía desde la infancia hasta que, bueno, hasta que formé Los Violadores y empezamos a tocar. Y bueno, abarca muchas cosas, inclusive antes de terminarlo, llegó la noticia del fallecimiento de Pil, que me impactó muchísimo, y bueno, antes de entrar al impreto dije, bueno, déjenme hacer un capítulo dedicado a él, ¿no? Claro. Y agregué, bueno, una página y media más o menos sobre él. Claro. Pero sí, ya está listo el ¿Y libro. cómo tuviste la posibilidad ya de, como en una película o un disco, verlo completo así, poder leerlo o ver, o sea, todo compaginado, o a medida que lo ibas armando, ya ibas viendo lo que iba quedando, como para tener una impresión ya más global de la cosa, ¿no? Hay una historia personal mía y luego yo intercalo cuando me separo de Los Violadores en el 88, después de la presentación de Mercado Indio en el Sí. Estadio Obras, que yo me voy y viví afuera como 3 años. También hay una parte dedicada a la poesía que siempre me gustó mucho, y luego el retorno de Los Violadores en 2016, la reunión del Luna Park. Claro. Sí, fue una cosa que la escribí un poco caóticamente y se fue ensamblando con la gente del editorial y el corrector, que es Marcelo Moto, un amigo escritor mío, y juntos hicimos la parte del ensamble, del orden del libro, ¿no? Claro. Pero sí, abarca un poco de todo, es bastante entretenido, y bueno, y aparte lleva una cantidad de fotos que son de mi archivo personal, que nunca se habían Mira qué bueno. Eso publicado en la prensa, ¿no? Y son fotos, viste, propias, que hay como 15 páginas de fotos por lo menos. Sergio, vos, los que conocemos, bueno, la historia de Los Violadores y particularmente de tu participación, vos fuiste quizás uno de los creadores, ¿no? Con Harry B. Y después a lo último, fuiste uno de los gestores de la reunión de la vuelta. O sea, siempre tuviste como esa posibilidad o ese deseo de que la banda perdure, o sea, pero y después también tuviste la posibilidad de irte, ¿no? A mitad, en pleno éxito de la carrera de Los Violadores, te vas. ¿Cómo vivís esos distintos momentos de la carrera de Los Violadores y de tu vida personal, ¿no?
Mirá, es una cuestión de siempre yo a veces pienso que a partir de ser baterista, de tocar la batería siempre tuve nociones de los tiempos, más Claro, que como una especie de tiempista, ¿viste? Yo dije que después del mercado indio, porque ya habíamos digamos concluido un contrato con Mundi, que era nuestro manager. Yo venía del año 78 ya, cuando formé Los Testículos con Harry B, claro. y luego le cambié el nombre, el Violador, y se hacía ya una década que estaba y pensaba que las cosas no estaban bien y me fui, digamos, era mi tiempo, no era un momento personal. Y después a partir de 2010, principio de 2011, que lo contacté a Pil después de muchos años, pensé que ya era hora de volver y pensé que iba a ser en esos tiempos, pero nos llevó como 4 o 5 años de negociaciones hasta el 2016 que se concretó, ¿no? Eh, no sé, pienso que Los Violadores es algo que perdura en el tiempo y que había muchas generaciones que no lo habían visto y era momento de hacerlo, ¿no? Y Claro. bueno, se dieron todas las cosas y sí, porque no te olvides que cada uno vivía Stuka vivía en Estados Unidos, el polaco andaba por Europa, Pil vivió muchos años en Perú, pero a veces venía acá una vez por año y yo era el único que estaba acá. Y, Y claro, y claro, fue, sí, era una logística bastante compleja, claro. ¿no? Claro, ¿no? Y Y sí, digo, bueno, si no lo hago yo, no lo organizo, ¿viste? No, en principio lo principal era ponernos de acuerdo entre los cuatro y luego venía la parte, bueno, empresarial, de lo demás que había que organizar lo que ya excedía a nosotros. Pero bueno, claro. se dio así. Jorge, Eh, ¿estás ahí? sí, sí, sí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Jorge Flores, buenas noches. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Quería hacer mención de esto que me parece interesante, que bueno, a Los Violadores el rock anterior no les sirvió de base, no había nada y había todo por hacer, ¿no es cierto? Y ustedes buscaban justamente en ese momento los pares. Contanos un poco, porque es muy interesante cómo llegás a Jaribé. Estabas internado, tu novia te llevó la revista Pelo. Contanos un poco eso, que bueno, probablemente mucha gente no sepa y que es tan importante para lo que vino después. Sí, sí, fue en el año 78. Yo justo estaba haciendo servicio militar, que en esa época era obligatorio, ¿viste? La colimba era obligatoria y me internaba por una varicela, una cosa en la piel y recibí la revista Pelo, vi el aviso y ya venía escuchando, no escuchando, sino por los nombres que se publicaban en la prensa, Sex Pistols, The Clash, Los Ramones, y me llamaban la atención. Y cuando vi el aviso, bueno, le llamé, ni bien salí del millón de baja de la colimba, salí y lo llamé a Harry y bueno, nos juntamos los dos. Evidentemente no había nada parecido a lo que queríamos hacer nosotros en la Argentina, ni siquiera era como que después me acuerdo que muchos años después me decía, sí, estábamos en soledad porque en los 80 se juntaron bandas, digamos, como Virus o Estéreo, Sumo, pero cada una tenía un estilo diferente. Nosotros éramos únicos, no había un antecedente, ni siquiera Papo, viste, que hacía un rock pesado, bueno, que nos gustaba, pero no era lo mismo. Y, y bueno, seguimos por convicción, por actitud, viste. Es como un poco, digamos, no era muy pensado, nos gustaban los temas que hacíamos y éramos rechazados en muchos lados, pero seguimos adelante y bueno, hasta que llegó el primer disco y luego el segundo y ya es una historia más conocida, ¿no? Claro, es interesante también saber que el origen del punk, ¿no es cierto?, fue de clase media en realidad. Los primeros punk en Argentina fueron, bueno, de clase media y después alcanzó rápidamente a otras clases sociales. Vos creo que sos de Bernal, Marcelo Pocavía de Lanús. Contanos un poco cómo fue ese desarrollo, ¿no es cierto?, cómo se fue extendiendo el punk poco a poco. Sí, porque yo creo que eso pasó, ojo que pasó en otros países también. En Inglaterra pasó igual, la clase media, o sea, la gente leía cosas que venían de afuera, les interesaba. El punk era diferente al heavy metal, viste, al rock. El rock, digamos, más, como vos decís, clase obrera, lo consumían Papos Blues o alguna de la pesada, no sé. Pero esto era muy raro, y lo consumían los tipos que eran más leídos, viste. Como Marcelo, bueno, con lo que vos nombraste, mismo el primero que nos dio bola de la prensa fue Pipo Lernud, en el Expreso Imaginario, Claro. y Alfredo Rosso hizo una nota también importante, pero sí, nos seguía gente de clase media, no, aparte no te olvides que estamos en dictadura militar, viste, no había una gran, estaban todas las libertades individuales condicionadas, no había mucho, digamos, la clase obrera estaba bastante hundida, y aparte es medio raro porque mi viejo eran de clase obrera y Harry eran de clase
más pudiente, más alta de Belgrano. No, éramos bastante anárquicos, no nos fijábamos mucho en eso. Hacíamos las cosas que sentíamos y bueno, lo dimos por adelante. Nunca focalizamos en un público en sí mismo. Se fue haciendo con el tiempo, viste, el público. Bien, ¿sabes qué? Te quería hacer esta pregunta también que a lo mejor a veces no está o no quedó clara o al menos yo ¿no es cierto? El nombre de los violadores, ¿es posesión tuya? Contanos cómo es eso, quién es el titular, quién es el dueño del nombre en sí y quién lo puso el nombre, ¿no es cierto? Originalmente. Bueno, eso está todo en el libro, yo lo cuento, te puedo adelantar, porque, bueno, en el momento que nos decidimos llamar a los testículos con Harry fueron 2 años, del 78 a fines del 79, principio del 80, en el 79 a él le toca la colimba en el sur y yo me quedo acá solo con... Habíamos conocido a Beto Villaverde, que era un bajista, que tocábamos en trío, y se me ocurrió el nombre, me acuerdo que yo vivía en Bernal en esa época, y bueno, pensando, viste, no me gustaba, no me convencía del todo el nombre de los testículos, y pensé en los violadores, se me ocurrió. Y cuando llegó él se lo dije, y dijo, bueno, está bien, seguimos así como... O sea, los mismos temas, todo, pero cambiamos de nombre. Y debutamos como los violadores en el año 80, 1980. Beto, Jaribé y yo, a mediados de ese año, en agosto, que tocamos en un salón La Cuesta, fue Estuca de público y ahí se plegó él como tercer integrante, porque Beto ya se había ido. Sergio, Sí. mi compañero y amigo Jorge, ¿no? Que él estuvo en un montón de lugares y tiene un pequeño recuerdo también, de esos momentos, donde fue a ver ¿a quién fuiste a ver, Jorge? Fui a ver los testículos, justamente, sí. Fui a ver los testículos y sí, fue medio complicado porque, bueno, terminamos presos, me acuerdo. Bueno, ustedes también en ese momento. Y bueno, no, ese es el recuerdo. Fue la primera vez que yo era medianamente, no tan chico, más o menos, pero también eran épocas complicadas. Lo que quería explicar antes de que estuvieras era el momento complicado. Si de repente nosotros que éramos público lo vivimos de esa manera... O sea, imaginarnos a ustedes como músicos todo lo que han vivido para poder sentar las bases de un estilo que no había acá, me imagino lo que fue todo ese desarrollo. Contanos un poco ustedes cómo lo han sufrido, porque también creo que eso sucedió en esa época, ¿no? De plomo, ¿no? De dictadura. Sí, bueno, de hecho, el show que yo te nombro en el Salón La Costa, que fue en el mes de agosto de 1980, nosotros estábamos repartiendo volantes con Harry y con Beto en el centro y nos llevaron en cana, ¿viste? Pasó un policía así, vio el nombre, todo, y nos llevó a los 3. Y después que salimos, Beto dijo que ya no quería tocar más, que estaba cansado de caer en cana. Entonces quedamos Harry B y yo, como dúo éramos. Y en ese show, como ya estaba palabrado y teníamos los volantes y todo, tocamos los dos juntos. Yo le dije, mira, yo canto y toco la batería, voy a poner el equipo al mango, la guitarra y tocamos. Y en esa época se hacían, viste, como 2 funciones, una poner a las 20, otra a las 20, era medio raro todo. No había un circuito de rock establecido. Y en la segunda función nos hizo la gamba Camexane con el bajo, porque se sabía todos los temas. Camexane venía a todos los ensayos de la época de los testículos. Y bueno, y así fue. Y Estuca cayó después, a los pocos meses ya, a tocar el bajo, no la guitarra, ¿eh? Claro, era Harry B en la guitarra, yo en batería y Estuca en bajo. Claro. Y también hay algo muy interesante, bueno, a ver, y fue un mojón, ¿no es cierto?, en ese momento para la cultura rock argentina. Ustedes detestaban el Festival de la Solidaridad Latinoamericana por Malvinas. Contanos un poco esa época. Y también se juntaron con Virus, recuerdo, en una instancia parecida que los dos, ninguno por supuesto participó en eso. Contanos esa etapa. Sí, ni Virus ni nosotros participamos porque, bueno, en el caso de ahí ya estábamos los 4 con Pil, Estuca, Harry y yo. Y estábamos más consolidados como cuarteto. Y Virus ya tenía, creo que el segundo disco, pero ellos que tenían un hermano desaparecido. Y de todas las bandas que convocaron, las únicas que dijimos que no, fueron Los Violadores y Virus. Y las demás, porque en realidad, viste, o sea, es como apoyar a la guerra, fue un momento muy duro, muy difícil. Después con los años me acuerdo que el único que nos dio la razón fue León Gieco, y el tipo dijo, no, los Violadores hicieron bien a tocar, fue un momento duro, ellos
lo que era el rock hegemónico, como se dice hoy, establecido, les habían dicho que iban a juntar alimentos, que al final nunca les llegaron a los soldados, ¿viste? Ya esa cosa nosotros las habíamos previsto y dijimos, no podemos plegarnos a esto, y menos con el estilo de música que teníamos. Porque hay varios hoy en día escritores que dicen que todas esas bandas eran como una especie de hippies tardíos, y nosotros con el estilo que teníamos nos iban a tirar de todo. Claro. Un poco por lo musical y un poco por lo político, dijimos que no, y claro. Así fue. Sergio, a tocar. Hace poco, bueno, hacíamos mención recién de que se nos fue Pil, ¿no? Y nosotros tuvimos la posibilidad, la grata posibilidad de charlar con Stuka, de charlar con el polaco. Y charlamos con Pil justo para cuando habías ganado el premio, ¿no? Que tenía esa felicidad adicional de poder abrirle el camino a las bandas punk y todo eso. ¿Cómo lo recordás vos siendo parte fundamental de su vida, ¿no? De su carrera y él de la tuya? Sí, fue un momento duro porque yo la verdad que no reaccioné cuando escuché la noticia, me costó varios días, viste que quedas como paralizado sí. Y a medida que pasan los meses ahora voy pensando cada vez más en él y bueno, la verdad que son cosas inesperadas, viste, es una pérdida irreparable. Estoy convencido de que ya puedo decir que es el fin de los violadores porque sin Pil no podemos hacer más nada. Si bien ya habíamos hecho el Luna Park una gira, hicimos el Teatro Gran Rex, por suerte se pudo hacer, ¿no? Los integrantes los más originales, pero bueno, no sé qué decirte. Claro, hay un capítulo ahí en el libro que sí me explayo un poco mejor. Claro, y... Pero sí, él ya había recibido un premio. Bueno, ahora va a haber el 11 de diciembre en el Teatro de Flores hay un homenaje a él porque ellos presentan el Tucán, el disco que grabó, sí. Y bueno, yo voy a tocar un tema de los bailadores de invitados, hay varios invitados más. Qué bueno, sí, vamos a estar charlando con el Tucán, recién hablando con Dieguito Perry, que nos acercó siempre, nos acerca. Sí. Y bueno, por suerte tuvieron la posibilidad de dejar ese registro, ese DVD, ese disco, ¿no? Ese Luna Park, esa fiesta que fue, y ahí ves un poco en el backstage, ¿no? El armado de todo, lo que lo seguimos ustedes, veamos, viste, los ensayos y todo eso. ¿Cómo fue el regreso de los violadores para vos a nivel personal, ¿no? ¿Qué sensación te dejó? O sea, si vos tendrías que describirlo en una frase, el regreso, ¿qué fue? Sacando el final que tuvo, ¿no? Que fue la pérdida de Pil, pero antes de eso, ¿cómo lo vivías al regreso? Y con mucha emoción, mucha expectativa, ¿viste? Era mucha adrenalina, mucha cosa junta, era como volver a tocar temas después de mucho tiempo, nos metimos en la sala y empezamos de a poco, porque empezamos Stuka y yo solos en la sala, porque ellos vivían afuera, tanto el polaco como Pil, y después se agregó el polaco y el último fue Pil. Yo hice la lista de temas, me pareció que eran los temas que más la gente podía escuchar, y hubo momentos duros, difíciles en el sentido de que ya no éramos los mismos, ¿no? Pero fue cuando vimos el Luna Park lleno, fue muy grato, un sonido espectacular y la verdad que fue un trabajo importante de todo, ¿no? Visual, de prensa, de todo. La verdad que yo pensé que era el momento y finalmente, bueno, el tiempo me dio la razón, claro. Porque digo, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, viste? Yo siempre pensé, mira, un día decía a Pila, a Stuka le decía, mira, Suma no se puede juntar por Luca, Virus tampoco, Federico Moura, hay muchos fans, los abuelos, viste, con Miguel Abuelo. Nosotros somos los únicos 4 que estamos vivos, ¿no? Hagámoslo y sí, dale, lo hacemos y ya está. Y claro. Mirá lo que pasó ahora, que es como premonitorio, pero lo disfruté, sí, después de una gira por Perú, varios países y hicimos ¿Violadores? Sí. Sí, perdón, Sergio, sí. Violadores era una banda que le gustaba muchísimo a los músicos. Es más, Cerati la votó varias veces, en diferentes situaciones como favorita. Te informo, probablemente lo sepas, está la idea, ¿no es cierto?, y el proyecto de inducir a Soda Stereo como al Salón de la Fama del Rock and Roll en Estados Unidos como primera banda latina, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esa idea? ¿Cómo se llevaban ustedes con Soda Stereo, con Cerati específicamente? Contanos un poco eso. Bien, siempre nos hemos cruzado en todos lados. Yo me acuerdo de verlo a Soda en los principios, cuando tocaban en la Esquina del Sol, que era un bar, viste, con mesas, y siempre hacían un show impecable, con buen sonido. Luego fueron creciendo de manera impresionante. Bueno,
siempre estuvimos cerca de ellos, nos hemos cruzado muchas veces, es decir, teníamos diálogo, digamos, ¿cómo te puedo decir? Me parece que, bueno, aparte es una banda que ha llegado, sí, de todo el continente, de punta a punta, de Estados Unidos hasta Argentina, de todos los países, así que me parece genial que los metan en el Hall de la Fama de Estados Unidos. Claro. No Perfecto. sé. También Sí. había, te quiero hacer esta pregunta, esta consulta. Yo sabía que Pil pensaban que los Violadores funcionaban mejor con 2 guitarras, en cambio tuyo vos pensabas que funcionaba mejor como cuarteto, ¿no es cierto? Contanos un poco esa, no fue rispidez, pero sé que eso existió. Contanos un poquito. Claro, porque él, viste, en un momento creo que hicimos 1 o 2 shows cuando entró el polaco, Jaribe seguía tocando la guitarra y Stuka también pasó a la guitarra, entonces fuimos quinteto, pero un par de shows nomás. Pero yo siempre pensé que el cuarteto era como más, no sé, un diseño mucho más concreto, ¿no? A nivel visual y musical, y que Phil tuviera más libertad para cantar las letras. Phil en realidad no sentía que Harry se tuviera que ir, pero a la vez Harry tampoco mostraba mucho compromiso con la banda, entonces nosotros estábamos más embalados, viste, con el resto, con Stuka, y esa fue la diferencia, pero después Phil se adaptó perfectamente, no hubo problema. Claro. Y bueno, ahí seguimos como cuarteto con el polaco, ¿no? Sergio, bueno, ahora estás presentando el libro en unos días, ahora le vamos a contar bien a la gente cómo pueden hacer para la preventa, pero ¿qué otros proyectos tenés musicalmente? Quizás en este momento donde estamos volviendo un poquito a no te digo a la normalidad, pero a salir un poquito de todo lo que vivimos estos 2 años. ¿Tenés algo en la cabeza para realizar? Mirá, yo tengo un proyecto que ya fue, digamos, se materializó como último show antes de la pandemia, que se llama Gramática Dalera, que es un dúo. Yo toco la batería y el músico Juan Manuel Dalera toca la guitarra y canta. También tenemos temas acústicos. Es un show medio multimedia porque tiene muchas imágenes, ¿viste? Pantallas y todo. Hicimos el debut el 14 de marzo de 2020. Y ya al fin de semana claro, la semana siguiente ya se cortó todo, ¿viste? Así que y bueno, y quedamos ahí. Eso creo que está filmado y grabado no sé, en YouTube, no sé dónde. Bueno, es un dúo, es lo último. Vamos a tener noticias de eso, seguramente. Sí, seguramente, sí. Yo creo que en 2022 ya seguimos. Por ahora estamos ahí parados. Hablando un poco más de lo personal, en este año y medio, 2 años de pandemia, ¿volviste a escuchar una música que no escuchabas hace años? Y si encontraste alguna música que no habías escuchado nunca, o sea, esas dos cosas, ¿te pasó? Sí, tengo tanta música escuchando que mucho rock en general, un poquito de jazz, un poco de... Ahora me compré una de Pink Floyd también que está en vivo, que me parece impresionante. Tengo muchas cosas variadas, ¿no? Claro. No me fijo mucho en cada estilo. De punk tengo muchas cosas. Muchos los Beatles, muchos las raíces. Claro. Escuché y compré uno de Buddy Holly, me interesan los años 50 también, a ver cómo empezó todo, ¿viste? Yo veo que los Ramones, muchos le han tenido influencia de las melodías de los años 50, ¿no? De las Ronés, de Buddy Holly, esas cosas sí me interesa un poco ir atrás. Y de acá las raíces, los Gatos, mucho, Manal... Esas cosas sí me gustan mucho, los principios, ¿viste? Del rock, o los Papos, antes de Riff, Papos Blues, ¿no? Eso sí, estoy escuchando mucho eso, sí. El libro se llama Lo hice porque me lo prometí. Contanos por qué es ese título, por qué decidiste ponerle ese título. Es un título que tiene varias acepciones, vos podés decir, mirá, alguna vez tantas veces me dijeron, vos tenés que escribir un libro de la banda, y bueno, lo hice porque me lo prometí, pero alguna vez lo voy a hacer, si no lo hago ahora, yo puedo ver ya mi biografía en perspectiva, o sea que lo puedo hacer. También puede ser el hecho de haber formado una banda de punk rock, que siempre se me metió, yo tenía 18 años, 19, y dije, bueno, hay que hacer una banda de punk rock, y bueno, lo hice porque me lo prometí. Es muy personal, ¿no? El título, no sé si es muy largo, pero es personal. Es por eso, ¿viste? Por las cosas que uno se propuso en la vida, ¿no? De hacerlo, ¿viste? Perfecto. Claro. Bueno, Sergio, desde ya te agradecemos tu generosidad. Para nosotros tenerte en la radio
Es un gusto, primero principal por el gusto musical de nosotros, por el deseo de transmitirle a la audiencia los grandes protagonistas de la historia del rock argentino, y vos sos uno de ellos. Vos con tus compañeros marcaron un camino para muchas otras bandas, para muchos otros jóvenes que sentían la necesidad de identificarse con algo, ¿no? Y muchas veces con esa rebeldía y ese pensamiento intelectual, porque vamos a decir, Jorge, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con los cuatro, y realmente descubrimos gente totalmente avesada, intelectual, con unos conocimientos de música y todo, que es admirable saber que esos tipos que admiraste siempre sigan pensando de la misma manera. Así que para nosotros es un gran gusto, Sergio, tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que les guste el libro y bueno, nos vemos en la próxima. Sí, vamos a decirle que se metan, bueno, en la página, Sí. y ahora vamos, cuando subamos la nota vamos a poner el link de la página de Mandíbula, ¿no? Y Sí. para que puedan hacer la preventa, y ahí ya lo tienen reservado para cuando sale el libro. Claro, después hay físico. una presentación en vivo del libro y que estés en diciembre, así que ahí ya te van a decir todo. Perfecto, Sergio, muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo, y la mejor de la suerte con todo esto, el proyecto nuevo. Muchas gracias a vos y suerte. ¿No? Bueno, gracias. Chao.